Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos bendiga, que Él nos ayude y que esta clase sea provechosa para todos y cada uno de los que estamos aquí conectados. Oramos. Padre, muchas gracias porque nos permites conectarnos para recibir tu palabra. Permite, Señor, que podamos comprenderla, guardarla en nuestro corazón, pero que podamos, Señor, obedecerla. Tú deseas que guardemos el conocimiento y que lo pongamos en práctica. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, toda distracción en ellos sea quitada y que tú, Señor, puedas ayudarles para que crezcamos y maduremos en la fe. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a compartir la clase que tenemos preparada para el día de hoy y precisamente es la mansedumbre, la voluntad domada. Yo le voy a solicitar que por favor estén ustedes ubicados allí en su manual. Posiblemente escuchen un poco de ruido, escucho aquí que algunos vecinos están golpeando por allí como suele pasar, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que no sea demasiada interrupción. Y bueno, vamos a ir estudiando la palabra de Dios con respecto a lo que tiene que ver con la clase que compete. Estamos entrando ya en la lección número 5, mansedumbre y templanza, que estamos hablando de un ministerio disciplinado. De eso se trata el día de hoy. Dice la Biblia en Números capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era manso. Escuche usted, mire, la descripción que habla de un hombre, en este caso de Moisés, la Biblia nos dice que era manso. Dios permita que también de nosotros se pueda decir así, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Bueno, era manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Qué bonito sería tener un carácter como el de Moisés. Así que, hermanos, avanzamos. ¿Qué significa, de acuerdo al material, ser manso? Eh, es una pregunta. ¿Ser flojo o blandengue? Es decir, todo allí flácido, ¿no? Faltar o estar colgado, en este caso de abusar, ¿no? De las autoridades. Posiblemente es falta de determinación, es ser anímico o débil. Bueno, ninguna de estas preguntas nos da la descripción correcta de lo que sería ser manso. El Señor quiere que seamos mansos, no mensos, por ahí alguien dice, ¿no? Y bueno, lo hemos logrado rescatar aquí en este manual. Dios quiere que seamos mansos. Y en esa mansedumbre tenemos que definir que ser manso es ser dócil, responsivo o comprometido o obediente a la voz del Señor y por supuesto también a las autoridades espirituales. También debemos ser respetuoso y cortés hacia la gente en general. Eso es la mansedumbre. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a estudiar y analizar algunas pertinencias con respecto a. Mansedumbre, entonces, hermanos, es la fuerza domada ante nuestro capitán. Esa capacidad, ese cúmulo de carácter que traemos y que a veces no sabemos concentrarlos en nuestra guía espiritual, tenemos que aprender a someterlas a la autoridad del Espíritu Santo. Y entonces, allí es donde vamos a desarrollar la cualidad del Espíritu Santo, que es parte del fruto del Espíritu Santo, al cual se le llama mansedumbre. Recuerde que es ser dócil, responsivo u obediente a la voz del Señor. También algunos dicen que es ser sensible a la voz del Señor. También a nuestras autoridades hay que ser respetuoso, hay que ser cortés con la gente de manera general. Ahora, el ministro manso se somete a sus líderes, es quebrantado por el Señor como Moisés y Jesús. Tenemos que aprender a ser mansos de carácter, de humildad, de sencillez, dóciles para que el Señor pueda quebrantarnos. Cuando hablamos del quebrantamiento es
quebrantamiento de espíritu. Tenemos que ser enseñables para recibir dirección, sugerencias, crítica. Una persona que no es mansa no recibe, no quiere recibir dirección, no se deja dirigir, no quiere recibir sugerencias, no acepta la crítica y por consiguiente es una persona que no es enseñable. Ustedes en su caminar de la vida espiritual tienen que aprender a ser enseñables. Puede ser que el Señor les esté dando sabiduría, que hayan estudiado mucho, que tengan capacidades intelectuales, capacidades de conocimiento, de aprendizaje tal vez, más que los demás. Pero eso, hermano, no implica que no voy a dejar enseñarme. Tienen que seguir siendo enseñables hasta que el Señor nos llame. También dice aquí que tiene que dar lugar a otros sin preocupaciones por su posición de autoridad, no se preocupa por sus derechos, es obediente a la palabra de Dios, aunque esto cueste. Hay que recibir la disciplina que viene del Señor, debemos ser respetuosos. Cuando somos mansos, aprendemos a ser respetuosos y considerados hacia los demás, y siempre dice el Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es decir, en la escritura, acuérdese que en la oración, en el consejo del modelo de oración, dice la Biblia, hágase tu voluntad y no la mía. De esa manera, como Jesús también oró, más que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, eso vamos a aprender a orarlo nosotros cuando Dios va desarrollando en cada uno mansedumbre. Así que, ¿qué más podemos decir? Bueno, algunos ejemplos. La falta de mansedumbre es común en el ministerio, por supuesto que sí. Usted se va a encontrar en la iglesia, en la familia, todo tipo de carácter, pero usted tiene que aprender a tomar lo bueno y desechar lo malo, porque en la iglesia de Dios hay de todo, hermanos. Recuerde, dice la Biblia, que cuando la semilla es sembrada, alguna semilla cae en buena tierra, otra cae en pedregales, otra cae en el camino y otra cae en la maleza. Nosotros tenemos que ser de la tierra que recibe la semilla, pero que es buena tierra y que ésta va a producir, va a hacer que la semilla brote. Sin embargo, hay corazones en que la semilla, por más que se siembre, no va a caer en buena tierra. Yo le oro al Señor porque ustedes sean buena tierra para que la semilla, que es la palabra de Dios, cuando caiga en sus corazones, pueda dar su fruto. Ahora, el líder del hogar de bendición, por ejemplo, que se niega a seguir las normas establecidas. Ya hemos hablado mucho de algunas de estas cosas, ¿no? El hermano que critica al pastor, el hermano que no hace caso al coordinador del ballet parking, el ujier que niega recibir las instrucciones del coordinador de su equipo. Estas son algunos ejemplos de la falta de mansedumbre que se pueden desarrollar en el ministerio. El músico que niega bajar el volumen cuando el coordinador se lo pide. Y así, hermano, podemos estar hablando de muchas otras cuestiones que requieren, por ejemplo, la sumisión o la obediencia a través de la mansedumbre. Ejemplo, válgase la redundancia, ¿no? De un ministro manso. Estamos hablando de Moisés el manso. No sé si está allí nuestro hermano Daniel. Si nuestro hermano Daniel me ayuda a leer allí en su manual esta parte de Moisés el manso. Hermano. Amén. Moisés era un joven orgulloso y desafiante. Educado en la casa de Faraón, tuvo una conciencia profunda de su propia importancia en los planes de Dios. Se tomó un lugar de líder y juez, matando a un egipcio que maltrataba a un israelita. El próximo día, él presumió el derecho de separar a 12 israelitas que estaban peleando, tal vez por su trasfondo real o tal vez por su carácter fuerte. Él tomó por sentado su derecho a demandar a los demás. Antes de usarlo, Dios tuvo que quebrantarlo. Después de pasar 40 años en anonimato en el desierto, Moisés fue un hombre profundamente humilde y quebrantado. Cuando Jehová le llamó de la zarza ardiente,
Moisés, hombre profundamente humilde y quebrantado, Moisés no presumió nada, sino admitió que era indigno e incapaz de ser un siervo del Señor. Esta vez, él no era prepotente ni autosuficiente. Era un hombre ya domado por haber pasado por la disciplina del Señor. No abusó de su autoridad ni trató de ser un rey entre el pueblo. Era manso y útil para su Señor. Para ser un canal para el poder de Dios, tuvo que someterse. ¿Y tú? ¿Has sido quebrantado tu orgullo? ¿O eres parecido a Moisés de antes de sus 40 años en el desierto? Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Correctamente, Dios, hermanos, desea que nosotros seamos como Moisés. Tenemos que aprender a ser ministros y servidores de Dios mansos. Moisés tuvo que ser quebrantado por Dios y pasar a través de un proceso después de haber haber matado a un egipcio y de haberse enfrentado a sus propios hermanos, que lo acusaron, que lo señalaron. Pero Moisés tal vez, él se sentía con el derecho porque, bueno, era un príncipe de Egipto. Él fue formado en las mejores escuelas o universidades de Egipto. Sin embargo, cuando él sintió ese deseo de defender a alguno de sus compatriotas de los hebreos, él mostró realmente la fragilidad de su carácter. Y fue allí donde Dios empezó a trabajar en Moisés, porque Dios ya había destinado a Moisés, lo había preparado para liberar al pueblo de Israel de esta esclavitud de Egipto. Pero por la condición que nosotros no somos capaces de ver, pero que Dios sí vio, Dios ya conocía el corazón de Moisés mucho antes de que él matara a un egipcio. Entonces Dios tenía que hacerlo pasar por un desierto en donde él durante muchos años fue formado, aprendió humildad, aprendió sencillez, hasta que llegó el momento que Dios lo confrontó, Dios lo habló a través de la zarza. Así que nosotros también en la vida cristiana vamos a pasar por desiertos en la que, hermanos, recuerde que es que Dios nos está formando en cada disciplina, en cada proceso, en cada situación, ya sea familiar, ya sea personal, laboral o cualquiera que estemos viviendo. Es un proceso el cual Dios toma provecho para formarnos. La pregunta entonces, ¿ministras con la mansedumbre del Espíritu Santo? Y aquí nos invitan y nos dicen, pregúntate lo siguiente. ¿Qué nos podemos preguntar? Bueno, ¿te cuesta someterte al liderazgo de otros? Si la respuesta es sí, entonces tenemos que aprender a ser mansos. ¿Qué haces cuando el pastor dice o hace algo que no te agrada, que no te gusta? ¿Te quejas de tu jefe, de tu pastor o tu líder del ministerio? ¿Es difícil para ti admitir que otra persona tenga la razón? ¿En alguna ocasión has servido como ayudante de un líder? ¿Cómo respondes al hermano de ballet parking cuando te pide mover el carro? Si alguien lleva una opinión diferente a la tuya en una reunión, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu carácter? ¿Cómo respondes a tu jefe cuando te pide cambiar algo que estás haciendo? ¿Sigue las normas de tráfico, es decir, las reglas de tráfico? Bueno, esperemos que sí. Así que, hermanos, son muchas preguntas que nos ubican para que nosotros aprendamos a ser mansos y a identificar estas partes. Ahora, ¿eres una persona mansa? Hay dos pruebas para que usted pueda identificar si es una persona mansa. La primera prueba es, ¿qué haces cuando hay un conflicto en tu vida? ¿Qué haces cuando hay conflicto? ¿Quieres, pues prácticamente resolverlo a tu manera, incluyendo tu carácter, tu debilidad? ¿O aprendes, no te desesperas, vas a los brazos del Señor a través de la oración y a través del consejo de la palabra tú buscas la forma de resolver el conflicto? Recuerda que ya hemos hablado de los pasos y de los procesos para resolver los conflictos. ¿Cómo respondes a la corrección o a la disciplina? Cuando alguien te corrige, cuando alguien te hace una observación, cuando alguien te sugiere algo, ¿cómo respondes? ¿Cuál es tu carácter? Así que
Esto es importante reflexionarlo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entonces mostramos una conducta que no es la mansedumbre, la docilidad, la estabilidad de nuestras emociones, entonces se da lo contrario, que es la rebeldía. Y la rebeldía tiende a culpar a los demás por los conflictos que hay en nuestra vida. Nunca el rebelde nunca va a aceptar su condición, nunca va a decir que se equivocó, que fue problema de él, sino que siempre va a culpar a los demás. Por favor, hermano Hugo, ayúdeme a leer Mateo capítulo 11, verso 29. Ese está ahí en su manual. Mateo 11, 29. También ayúdeme con Santiago 1, 21. Amén, hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ayúdeme con Santiago también, por favor. Amén. Por lo cual, desechando toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Gracias, hermano. Muy amable. Dice el Señor Jesucristo, lleve mi yugo sobre vosotros. Es decir, la carga. Acuérdense que el yugo, hermanos, es llevar la carga. Es aquello que se ocupa cuando se ara la tierra. Es un yugo. Y siempre la llevaba el buey, llevaba ese yugo. Ahora Jesús nos dice, esta carga que nos va a permitir arar la tierra, hablando en el terreno espiritual, nos dice Jesús, yo tengo un yugo que corresponde a una carga. Dice, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que a través de ese yugo yo les voy a formar, porque yo soy manso y soy humilde de corazón. No soy manso y no soy humilde de manera externa, sino que la mansedumbre y la humildad que es producida por el Espíritu Santo es el carácter mismo de Jesús. ¿Y qué pasa, hermano? Que si nosotros llevamos el yugo, mire, pareciera que es una carga y es algo un poquito complicado de comprender, pero si estamos poniendo un yugo, una carga sobre alguien, es también bueno o quizás considerable pensar que ese yugo pues va a traer una carga, un cansancio. Pero mire lo que Jesús dice. Si ustedes llevan mi yugo, no el de ustedes, no el del mundo, no el de las personas, mi yugo, mi fruto, el carácter, si permiten que el Espíritu Santo trabaje en ustedes, aún en medio del problema que pueda causar, el yugo es el trabajo espiritual, es la formación cristiana, es la madurez espiritual. Si ustedes desarrollan y aprenden a vivir su carácter en la vida cristiana, ¿qué dice Jesús? Hallaréis descanso para vuestras almas. Sus almas van a descansar, porque este yugo Jesús le va a ayudar a llevarlas a través del poder del Espíritu Santo. Y Santiago habla y nos dice, por lo cual, amados hermanos, desechen toda inmundicia, todo lo que no es honesto, todo lo que no es agradable, todo lo que no es de buen nombre, todo aquello que daña nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Eso dice que lo desechemos, porque eso es inmundicia. Toda la malicia también hay que desecharla. Al contrario, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es la palabra implantada? Es la Biblia, la palabra que da vida, la palabra que se arraiga en los corazones y hace que los frutos del Espíritu puedan brotar en nosotros. Nos dice aquí el manual, piensa en una ocasión en que alguien te ha dado una palabra de corrección. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo respondiste? De vez en cuando te van a corregir, de vez en cuando te van a hacer alguna observación, acéptala con mansedumbre. Puede hacer que la persona no esté en lo correcto, aprende a escuchar, no te defiendas inmediatamente, tú permite que Dios obre, porque eso, hermanos, traerá temple a tu carácter. Ahora, la rebelión es peligrosa y vamos a ver algunas comparaciones al respecto, porque cuando la rebelión es peligrosa, estos
hermanos, pueden afectar nuestra vida. Por ejemplo, el ministro rebelde es como un animal salvaje que no puede ser domado o que no quiere ser domado. Vamos a pedirle a Paola que nos lea Salmos capítulo 32, versos 9 y 10. Ahí está en su manual. Amén. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío. Gracias, Amén. muchas gracias. Dios te pague, Paola. Mire, no seas como el caballo. La Biblia nos dice que no seamos como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento. Estos animales no tienen entendimiento. ¿Qué pasa con ellos entonces para que podamos usarlos para ser conducidos? Bueno, estos, como no tienen entendimiento, tienen que ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Por qué? Porque si no, no se acercan a ti. La única forma de que estos animales podamos utilizarlos, moverlos o trasladarnos a través de ellos es que tengan cabestro y que tengan freno. Si no, hermanos, pues nunca nos van a hacer caso. Yo recuerdo que de adolescente un tío llevó pues a un ranchito, llevó unos caballos pues herreros, ¿no? Y con un primo nos agarramos y fuimos al campo y los montamos a pelo, así le llamamos, sin nada, sin nada, así los montamos. ¿Qué hacíamos? Le armábamos como un freno, un buzal con la misma lía. Uno de estos caballos, hermanos, cuando íbamos en el campo, casi a toda velocidad, no sé qué velocidad íbamos, y yo agarré, pues prácticamente la lía donde le hicimos el freno al caballo, el caballo iba así ya pegado y nunca frenó. ¿Qué pasó? Que el caballo, hermanos, se detiene de repente y me manda a volar unos metros y me doy contra un árbol. Fue terrible. Pues así dice Jesús, dice la Biblia, que no seamos como estos animales, porque para que nos puedan obedecer tienen que ser sujetados, si no, no se acercan a nosotros. Y dice la Escritura, muchos dolores habrá para el impío. El impío es eso. El impío seguirá mostrando lo salvaje de su corazón. El impío no quiere ser domado, no quiere ser manso, con un espíritu de mansedumbre. No estamos hablando de una mansedumbre en la que permitamos que nos aplasten, no. Estamos hablando de una mansedumbre producida por el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿por qué nos compara de esa manera? Bueno, porque Dios no quiere que seamos eso. Dios quiere que seamos personas con entendimiento, que tengamos sabiduría, porque a diferencia de los animales, nosotros somos sabios, tenemos entendimiento que nos fue dado por el Espíritu Santo y nosotros podemos, hermanos, permitir que el Espíritu Santo nos guíe. De lo contrario, el Señor no puede hacer otra cosa porque Él no nos va a guiar a la fuerza como los animales. Él no va a hacer eso porque Dios es un Dios respetuoso y además Él respeta nuestro libre albedrío, que es la capacidad de elegir o de decidir. Ahora bien, recuerde que también ser rebelde es como tener una dura cerviz. De acuerdo a Éxodo capítulo 32, verso 9 y 10, solamente voy a leer un contexto, parte de la escritura, donde dice la escritura, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Hermanos, el Señor está comparando el corazón rebelde al cuello duro e inmóvil de un pueblo de dura cerviz. Un pueblo de dura cerviz es un pueblo rebelde. No quiere someterse, no quiere obedecer a Dios. Y eso estaba pasando con el pueblo de Dios, con los hebreos. Dios le dijo eso a Moisés.
Yo he visto a este pueblo que, por cierto, es pueblo de dura cerviz. Veían los milagros de Dios, veían lo extraordinario de Dios, pasaban circunstancias en su vida y ellos no se humillaban, ellos no obedecían a Dios. Por eso Jehová le dice a Moisés, este pueblo es de dura cerviz. Hermanos, el ministerio rebelde es como un soldado que niega a seguir órdenes. ¿Qué pasa con un soldado que niega a seguir órdenes? Pues simplemente lo quitan, ¿verdad?, del ejército. Nosotros, en el nombre del Señor, tenemos que aprender a ser obedientes y esto solamente lo vamos a desarrollar con el poder del Espíritu Santo. Ser rebeldes es seguir en los pasos de Adán y Eva. ¿Se acuerda usted de la primera tentación, donde la serpiente en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5 dice, entonces la serpiente dice a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, está hablando del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La primera tentación es, yo quiero ser Dios. Y el hombre quiere buscar la forma de él mismo dominar su vida y no quiere el señorío de Cristo. La humanidad así es, no quiere estar bajo el dominio de Dios porque cree que ellos pueden dominar su vida, que ellos pueden controlar sus caminos. Sin embargo, esto no es una realidad. La realidad es que el hombre, dice la Biblia, que cada quien va por su propio camino y que el camino del hombre lo lleva a la perdición. La pregunta entonces, ¿y tú? ¿Cómo respondes a tus autoridades espirituales? Y allí poco a poco tenemos que aprender a ser flexibles, aprender del carácter, permitir que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestras vidas. No es cosa fácil, pero en el proceso que ustedes van creciendo en la vida cristiana, sométanse también a la autoridad del Espíritu Santo. Él les ayudará en el entendimiento y Él les va a bendecir en toda circunstancia de la vida. Así que, hermanos, también la rebelión con autoridades espirituales es rebelión contra Dios. Esto ya lo vimos, solamente es un repaso, lo voy a pasar muy rápido porque ya hablamos de esta rebelión, así que yo creo que no tendríamos mucho que decir. Yo oro al Señor, además no sé de ninguno de ustedes que sea rebelde, ¿no? Sin embargo, en el transcurso de la vida cristiana, el enemigo a veces viene y quiere entorpecer nuestro crecimiento espiritual, para que ustedes tengan cuidado cuando el enemigo empieza a sembrar espíritu de rebeldía y que ustedes no se identifiquen con ninguno de estos hombres que fueron rebeldes en contra de una autoridad, en contra de Dios mismo y que luego se encontraron luchando contra Dios. La disciplina del Señor, bueno, quebranta nuestro orgullo. El Dios permite que dentro del espíritu rebelde venga una disciplina. Por ejemplo, el que peca, hermanos, espere una disciplina de parte de Dios, porque dice la Biblia que Dios al que ama disciplina como el padre al hijo. Aquel que peca no es desechado por Dios. Aquel que peca no es alejado de Dios. Aquel que peca, cierto es que su corazón se entristece, su espíritu se contrista, dice la Biblia, pero Dios, porque lo ama, lo va a disciplinar. Si Dios fuera un padre injusto, permitiera que hiciéramos lo que quisiéramos. Sin embargo, dice la Biblia que Dios, como el padre disciplina a su hijo, así Dios nos va a disciplinar a nosotros. Así que el que peca va a recibir una disciplina de Dios, pero esta disciplina es para quebrantar nuestro orgullo. El pueblo de Israel fue quebrantado en el desierto para romper con el orgullo que no les permitía obedecer a Dios. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versos 4 al 6. Si alguno me ayudan, por favor. Hebreos capítulo, ¿qué dije yo? 12, versos 4 al 6. ¿Quién lo tiene?
Nuestra hermana Lourdes, no tiene micrófono, hermana Lourdes. A ver, Aldo, ayúdanos a leer esa cita que está también en el manual, Aldo. Roberto, paz de Cristo. ¿Sí? Aldo salió tantito. Ok. Ya te ayudo a leer yo, Hebreos 12, 12, dijiste, ¿verdad? versos 4 al 11. Ahí está en el manual también. Sí, ya aquí lo tenemos igual. Amén. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén, muchas gracias. Hermanos, el Señor quebranta nuestro orgullo y el consejo del libro de los Hebreos, bueno, de la carta a los Hebreos es, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios nos va a disciplinar, amados hermanos. Dios nos va a reprender. Dios de repente va a permitir que vengan pruebas a nuestra vida porque esta tiene la intención de ubicarnos en el camino. Cuando nos estamos alejando, Dios nos va a jalar las orejas. Y cuando Dios disciplina, hermanos, no es cosa de gozo, dice la Biblia. No hay una disciplina que sea como, ay, qué bonito me disciplina el Señor. Sin embargo, dice, no la menosprecies, porque esa disciplina tiene la intención de ayudarte, de sacarte del atolladero donde te encuentres, de la esclavitud en la que te hayas metido. Dice la Biblia, ten en cuenta que Dios o el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que podría ser tristeza, ¿no? Pero después de que Dios nos disciplina, nos corrige, nos exhorta, da su fruto apacible. ¿De qué? De justicia a todos a los que en ella han sido ejercitados. Así que yo he sido reprendido por el Señor, yo he sido disciplinado por el Señor, y si ven ustedes carácter en muchos hermanos de la iglesia que dicen, me gustaría ser como el hermano tal, como la hermana tal, bueno, no crean que él fue un producto acabado. Ahora ustedes ven el producto acabado, pero durante su proceso en la vida cristiana, Dios estuvo formándolo, tal vez en una enfermedad, tal vez en un problema económico, tal vez con su esposa, con su esposo, con su familia, con sus hijos. No sabemos, pero sin duda Dios siempre va a traer disciplina a nuestras vidas. Tratemos siempre de vivir una vida recta, una vida justa, apegados a los mandamientos de Dios. Cada vez que sintamos descarrilarnos, busquemos a Dios y Dios, hermano, nos ayudará a corregir nuestro camino. No conviene que estemos luchando en contra de Dios. No nos conviene. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia que primero Él no puede ser burlado y a Dios no le podemos ganar, tampoco le podemos engañar. Debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios para que entonces Dios obre en nuestra vida. Eso tiene que ver con lo que es la mansedumbre, pero la templanza es tener dominio propio. ¿Ha usted escuchado, no? Cuando dice la Biblia que no nos dio Dios espíritu de cobardía ni de temor, sino de amor y dominio propio. ¿Qué es entonces esta templanza? ¿Y a qué se refiere? Tenemos allí
algunas citas bíblicas, Proverbios, Santiago y la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versos 7. Quiero pedirle en este momento a Emanuel López Acosta que me ayude a leer el primer versículo de Proverbios capítulo 25, verso 28. Está en la parte allí del manual. Hermano, yo todavía no tengo el manual, pero ahorita lo busco. Ok. Bueno, entre tanto te preparas, vamos a pedirle a ¿quién más me puede ayudar allí? Víctor Adolfo Vadillo. Víctor, por favor, lee esa parte de Proverbios capítulo 25, verso 28. ¿Estás allí, Víctor? No está Víctor allí. Ok. ¿Quién nos ayuda, hermano? ¿Alguien de los que están allí que lo tenga a la mano y nos pueda auxiliar leyendo? Amén, amén. Adelante, hermano, por favor. ¿Cuál es, hermano? Proverbios. Proverbios 25. Ya se me perdió aquí la cita, a ver. 25-28. Ándale, sí. Amén. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Proverbios 25-28. Amén. Amén. Perfecto. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El hombre que anda desenfrenado, que no obedece, que no se somete, que no tiene dominio propio, que solamente tiene acelerador, pero no tiene freno, así es como una ciudad derribada y que no tiene muro. Así es el hombre sin espíritu que no tiene rienda. Y Santiago capítulo 3, verso 1 al 2 nos dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Gloria a Dios. Qué bueno. Si este hombre existe, también él es capaz de refrenar todo el cuerpo. Y nos dice la segunda carta a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que, amados hermanos, tenemos que aprender a tener templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, la templanza es dominio propio, es la capacidad de frenar los instintos o los apetitos e impulsos para poder servir al Señor con sobriedad y disciplina. Esta capacidad de frenar los instintos son los deseos que están producidos por la carne. La carne en todo su carácter, la carne en todo lo que representa la bajeza asociada al pecado, no quiere tener dominio. No quiere que el dominio que es producido por el Espíritu Santo la someta. Por lo tanto, siempre tendremos una lucha. El Señor dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la templanza es un freno interior para que nosotros podamos, hermanos, ser advertidos y detenernos ante cualquier circunstancia que nos pueda hacer daños. La templanza es poder espiritual. ¿Para qué? Para frenar los deseos de la carne. Esto lo dice Gálatas. La templanza es poder espiritual. ¿Para qué? Para frenar los deseos de la carne, para frenar la lengua y para frenar la ira. Necesitamos dominio propio. Y la única manera de tener dominio propio es permitirle al Espíritu Santo que Él gobierne nuestra vida a través de la oración, a través del ayuno y a través de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos sometemos a Dios, Él pone carácter en nosotros. Así que, escuche, frenar los deseos de la carne, dice Gálatas, andad en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, eso es tener dominio propio. Le permitimos al Espíritu Santo que Él nos guíe. Porque si andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los deseos de la carne, dice la Escritura. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Habrá una lucha. La pregunta es,
¿De quién te vas a dejar dominar? ¿Sobre los deseos de la carne o sobre el poder del Espíritu? Si tú permites que el Espíritu Santo gobierne tu vida, el Espíritu Santo hará aflorar en ti el fruto, las evidencias de lo que es el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Pero también esta templanza nos ayuda a frenar los deseos de la carne, pero también nos ayuda a frenar nuestra lengua. Salmos 39:1 dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno. Así que el poder del dominio propio que producido por el Espíritu Santo nos ayuda a frenar la lengua. Pero también el poder del Espíritu Santo a través del dominio propio en nuestras vidas nos ayuda a frenar la ira. El necio, dice Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira. A toda su ira da rienda sueltas el necio. Así que no seamos necios, no seamos, hermanos, como mulo o como el caballo sin freno que necesitan cabestro, dice la Biblia. No seamos así, tenemos que aprender a frenar nuestra ira, a conducirla rectamente, como dice la Biblia. Dice Proverbios, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es decir, ¿de qué le sirve al valiente estar fortificado, estar bien ponchado, como decimos, si no es capaz de frenar su ira? ¿De qué le sirve a aquel que se enseñorea de una ciudad, que viene y pone dominio en una ciudad y se cree señor de eso, si no es capaz de tener freno en su ira? Y el proverbio dice que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. Y es mejor el que se enseñorea de su espíritu, es decir, el que tiene dominio propio de su válgase la redundancia, de su carácter, que el que toma una ciudad. Así que poderosa es la palabra de Dios, hermanos. Tenemos allí a Frankie, el fogoso. Vamos a leerlo. Yo quiero saber si todos están en la clase, hermanos. No sea que alguno nos esté haciendo Amén. estén allí, porque hace rato hablé a Víctor Adolfo. Amén, hermano. No me contestó. Gloria a Dios. Qué bueno que están allí. Amén, hermano. Amén. ¿Estás allí, Víctor? Amén, hermano. Amén, hermano. Hermano. Bien, muy bien. Eso es, que den señales de vida, pues, porque no les puedo ver tampoco. Hermano. Amén, hermano. Bien, gracias, gracias. Gracias por Hermano, hermano, sí. Amén. hermano, fíjese que ahí escribió el hermano Víctor Adolfo que sí lo escucha, pero no puede hablar porque tiene rota la bocina el teléfono. Ah, ok, bueno, sí, qué bueno que me dice, hermano, porque como no estoy ahorita monitoreando el chat, no me he percatado de eso. Qué bueno que lo comentó. Sí, por eso es que dice que hace rato no le contestó. Ah, ok, muchas gracias, hermano, Dios le pague. Salvado por la campana, entonces, hermano. Muy bien, gracias, ya vi, Dios le pague. Perfecto. Entonces, hermanos, tenemos allí el ejemplo de la falta de templanza de Frankie el fogoso. Frankie es un evangelista fogoso, con una unción terrible. Sale a las calles para predicar y tiene una gracia para llegar al corazón de la gente. Muchas veces recibe palabras de ciencia para poder llegar directo al problema que tiene una persona y ganarla para Cristo. Llora y grita, clama en oración y adora al Señor con saltos de alegría. ¿Usted ha visto ese tipo de personas? Yo la he visto muy a menudo en la iglesia. Son esos que tienen fuego y que se llenan del poder de Dios, y eso está bien. Pero sigamos leyendo de Frankie. En su entusiasmo, a veces él dice cosas inapropiadas y parece que le cuesta controlar la lengua y ejercer la discreción. Ahí está el problema de Frankie. Especialmente cuando está molesto, no tiene pelo en la lengua, hay poder. A Frankie le gusta andar en el espíritu y por esto no planifica con anticipación. Siempre improvisa y muchas veces se le ven las costuras en sus
actividades. Hay unción, pero también hay caos. Siempre hay una actividad nueva. Él dice que sí sin pensarlo. Y a veces se compromete con 2 o 3 eventos en el mismo día y se olvida de promesas que ha hecho. Y cuando trata de organizar un evento evangelístico, no se toma tiempo para planificar con anticipación y muchas veces hay un desorden terrible. Nadie sabe quién va a poner el sonido, quién va a poner la carpa, ni dónde tiene que llegar, ni a qué hora. Después de ministrar, cuando se le baja la adrenalina espiritual, Frankie a veces se deprime mucho. En su desánimo deja de congregarse a veces por muchas semanas y cae en ciertas tentaciones una y otra vez, especialmente en el área de pureza sexual. En otras áreas también le falta la disciplina. Sus finanzas son hechas un desastre. Muchas veces come demasiado. Ay, ay, ay. Se deja llevar mucho por sus sentimientos, o sean buenos o malos. Ahí está. Es un evangelista ungido, pero le falta templanza. A Franklin, hermano Franklin, le hace falta tener dominio propio. Es evidente que Dios lo usa, es evidente que trae unción, es evidente que cuando él se pone a orar hay algo de Dios, pero tiene un problema, no es organizado. Tiene un problema, no frena su lengua. Tiene un problema, no sabe administrar sus finanzas. Va a realizar un evento y no lo planea. Ese necesita dominio propio. Necesita templanza. Y necesitamos templanza en el ministerio. Las cosas de Dios requieren compromiso, requieren organización y no es nada más así de la noche a la mañana, porque Dios es un Dios de orden. Así que puede ser que Dios a usted le dé unción, les dé capacidad, yo no lo dudo, Dios le va a dar sabiduría, pero tenemos que aprender a administrarnos. Tampoco se cargue de actividades en la iglesia. Usted tiene un compromiso con Dios y haga las cosas para Dios bien y hágalas lo mejor que pueda. Aprenda a decir no de vez en cuando. Si usted puede comprometerse, qué bueno, pero que no sea que por comprometerse en un ministerio desatienda otro ministerio. Siga caminando en el Señor con mucha fe y Dios le va a ayudar. Así que la pregunta es, ¿vas a ministrar con templanza del Espíritu Santo? Si es así, entonces preguntémonos lo siguiente. A veces eres muy impulsivo, tomando decisiones rápidas sin pensarlas bien. Aquellos que son los mechacortas, ¿no? Tenemos que aprender a no ser impulsivo. ¿Te cuesta morder la lengua cuando piensas decir algo? Los hermanos que no tienen pelo en la lengua lo dicen así y no le importa si lastima a alguien, ¿no? Caes en las mismas tentaciones una y otra vez, como el caso de Franklin. ¿Te cuesta limitar tus apetitos sexuales? Hay que tener cuidado con esto, porque si no hay dominio propio, no aprenderemos a limitar los apetitos sexuales. Y esto, mientras estén en las manos de Dios, Dios nos ayuda a controlar esto. A veces olvidas de compromisos que has hecho, planificas tus actividades, es todo lo que hemos dicho, ¿no? Así que, hermanos, son algunas cosas que tenemos que aprender, porque si no frenamos, nos chocamos, como aquel carro sin freno, ¿no? Si no frenas la lengua, te metes en problemas. Si no frenas los deseos sexuales, caes en el pecado. Si no frenas el deseo material, te metes en deuda. Si no frenas el deseo de comer, terminas con alguna enfermedad no deseada. Si no frenas tus compromisos, te vas a agotar y vas a llegar tarde. Si no frenas tus emociones, vas a sufrir bajones terribles y depresión. Y si no frenas tu rabia, tu carácter, te vas a enfadar y vas a gritar demasiado. Así que Dios no quiere eso de nosotros. ¿Qué quiere Dios? Que seamos ministros, que tengamos temple, que seamos sobrios. El siervo temple se entrena como un atleta, es decir, que nos ejercitemos. Lo que estamos haciendo, hermanos, una vez que ustedes sean liberados del discipulado 4, métanse a un ministerio, métanse a las escuelas ya que son de nivel superior y que
y que ustedes pueden ir creciendo, porque esto les va a ayudar a ir aprendiendo la parte bíblica, teológica, y ponerlo en práctica, porque Dios bendice de esa parte. El siervo del Señor tiene que ser disciplinado. Aprendamos a tener una disciplina, como sucede con los atletas. Los atletas, para mantenerse, tienen una disciplina. El que va a ejercitarse también tiene una disciplina. Nosotros aprendamos de esas buenas disciplinas que nos van a ayudar a mantener el cuerpo, hermanos, espiritual en buena salud. Así que hasta allí, hermanos, terminamos con todo lo que tiene que ver la primera parte de lo que es el fruto del Espíritu, y a partir de ahora vamos a empezar a hablar de los dones del Espíritu Santo. Así que yo quiero pedirle que me vaya ayudando, porque vamos a ir analizando ahora los dones del Espíritu Santo. Recuerde que los dones son dados por Dios y que estos dones se van a desarrollar en su vida. Yo no sé cuál don o cuáles dones Dios ya esté desarrollando en su vida, pero serán dones extraordinarios y maravillosos. Vamos a ver los dones de cuidado. Estos dones de cuidado, primero es el don de la hospitalidad. El don del cuidado es uno al que pertenece, que es el don de la hospitalidad. Tenemos inclusive el don de misericordia, el don de exhortación y don de servicio, que son dones de cuidado. Pero el don de hospitalidad nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9, permanezca el amor fraternal, no se olviden de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El don de la hospitalidad, hermanos, es una evidencia de que nosotros podemos hospedar ángeles. Los hermanos que tienen en su casa un hogar de bendición, ellos están desarrollando el don de la hospitalidad. Y el don de la hospitalidad requiere carácter, amor. Aquel anfitrión que después de que se van los hermanos empieza a hacer corajes y enojos y que no le agrada muy bien, pues ese no debiera ser anfitrión, porque está perdiéndose la oportunidad de la hospitalidad. El que es hospedador, hermanos, aprende y desarrolla en él muchas cualidades que el Espíritu Santo pone. Por ejemplo, preguntémonos, ¿la gente nueva disfruta su compañía y tiende a acercarse a usted? No precisamente para cuando hablemos de hogares de bendición, sino de manera general. ¿A usted le encanta dar sin esperar nada a cambio? ¿Busca a visitantes o personas solas en el culto para hacerlas sentir bienvenidos? Que usted sea de los que saludan, ven a alguien nuevo y saluda a las personas. Usted es hospedador. ¿Le viene fácil conversar con una persona por primera vez y entablar una amistad nueva? ¿Le da gozo ayudar a otros, sentirse en casa y atendidos? ¿Le gusta organizar y auspiciar eventos sociales? ¿Se siente una satisfacción profunda al abrir su casa a los visitantes o a los hogares de bendición? Entonces, tal vez usted pueda tener el don de hospitalidad. ¿Qué es la hospitalidad? Es una unción especial para hacer que la gente se sienta bien, se sienta en casa, darles la bienvenida, que se sientan cuidadas, protegidos, que se sientan parte de la familia. Cuando hablamos de su origen, es dado a amar a los desconocidos. Cuando aprendemos a amar a los demás y queremos que los demás estén bien, eso es ser hospedador. Y esos dones son dados por el Espíritu Santo. Hay hermanos que son hospedadores cuando se celebran reuniones grandes en la iglesia o que vienen visitas y dice, hermano, no lo hospede en un hotel, yo quiero hospedarlo en mi casa, permítanos llevarnos al matrimonio, llevarnos a los hermanos, y ahí tengo una habitación en casa y con gusto nosotros los atendemos. Hay hermanos que hacen eso, o hermanos que le invitan alimento, una comida, a algún pastor, alguna visita que viene, y eso es ser hospedador. Y dice la Biblia que muchos de ellos en la antigüedad, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Así que el propósito de este don es fomentar un ambiente acogedor que atrae a la gente y los ayuda a formar buenas relaciones con los hermanos. Algunos textos son
Dice la Biblia, Isaías 56:7, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Primero, Dios mismo recibe a los extranjeros, a los cojos y rechazados de la sociedad. Y Dios dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios mismo nos dice, todos los que quieran venir a mi casa son bienvenidos, porque aquí se desarrolla un ambiente espiritual. Jesús también era hospitalario, recibiendo a todos por igual, dice Lucas capítulo 15, verso 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. Así que Jesús también era hospedador. A Jesús le gustaba que la gente estuviera allí, si él se los llevaba, él comía con ellos. Por eso los fariseos murmuraban de Jesús, hablaban mal de Jesús porque se juntaba con los pecadores. Ustedes se han de acordar cuando Jesús les dice, porque yo no vine por justos, sino por pecadores. Yo no vine por los sanos, sino por los enfermos. Lidia obligó a Pablo a quedarse en su casa. Entonces dice Hechos capítulo 16, una mujer llamada Lidia estaba oyendo y el Señor abrió el corazón y cuando fue bautizada y su familia, mire, se bautiza Lidia, es bautizada su familia, nos rogó diciendo, aquí está hablando Pablo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. ¿Se imagina? Hermanos rogándole al apóstol, hermanos diciéndole, hermanos, ustedes se van a continuar predicando la palabra, permítanos ser bendecidos, hermanos. Cuando usted hospeda a alguien, hay bendición. Así que cuando tenga la oportunidad de hospedar a alguien, hágalo. Cuando tenga oportunidad de recibir a un pastor, a una familia, a hermanos que vienen de otra parte de la iglesia y que vienen de paso, usted reciba esa bendición porque Dios le va a bendecir. Y este don es dado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las advertencias de la hospitalidad? Si tiene ese don, cuide lo siguiente. Si Dios le da ese don y usted siente que puede desarrollar ese don, hay que tener cuidado con lo siguiente. No creer que usted es el único que está sirviendo de esta manera. A veces los anfitriones piensan que son los únicos y que porque son los únicos ya están cansados del hogar de bendición y no lo despiden. No. Si usted no tiene ese don, yo le aconsejaría que mejor hable con el supervisor y le diga, hermano, ¿sabe qué? No quiero tener aquí el hogar de bendición. ¿Por qué? Porque para que un hogar de bendición sea bendecido, sea bendición y se multiplique, necesita el anfitrión tener un corazón de hospedador. Si no hay un corazón de hospedador, entonces no habrá bendición allí, porque precisamente me contaba una hermana el sábado por la noche que tiene problemas con su anfitrión, que su anfitrión ya no quiere, que es rogado, que no arregla su casa, que en una ocasión dice que estaba allí en su casa, no le abrió, y pues que como la hermana tenía una responsabilidad con el lugar de bendición, tuvo que realizar la reunión abajo de un árbol. Entonces le dije, hermana, es mejor hacerlo debajo de un árbol que estar en una casa en la que no va a haber bendición. Así que hay que tener mucho cuidado, no creer que somos los únicos que estamos sirviendo de esta manera. No criticar a los que no son tan hospitalarios por ser fríos y faltos de amor. No todos van a ser hospitalarios, no toda la iglesia van a ser anfitriones, hay quienes tienen otros dones. Lo importante es que si no es hospedador, bueno, que esté desarrollando sus dones en cualquier área de la iglesia. No gastarse tanto para servir a los demás que descuides de tus seres queridos más cercanos. Dice la Biblia que el que no es capaz de gobernar su propia casa, ¿cómo puede o cómo podría ser líder o gobernar a hermanos de la iglesia? No puede haber una contradicción de términos en ese sentido. No confundir la hospitalidad cristiana con únicamente ser amigable y social. Así que hay que tener mucho cuidado porque es un don que por ser dado por el Espíritu Santo produce también sus frutos. Y aquí hay preguntas de repaso. Yo espero, hermano, que usted esté
respondiendo su manual en cada sesión, porque pues ya dentro de poco vamos a revisar. Vamos con el don de misericordia. El don, ya vimos don de hospitalidad. Ahora viene el don de la misericordia. El que hace misericordia, dice Romanos 12:8, debe hacerlo con alegría. La misericordia no es sentir lástima. La misericordia es la compasión asociada al amor de Dios. Así que la misericordia no es sentir lástima, ay, pobrecito el hermano, no. La misericordia es una garantía de lo que Dios hizo con nosotros, que aunque éramos pecadores, Él tuvo misericordia de nosotros. La misericordia es la que Dios nos muestra todos los días, y de esa misericordia es que habla la Biblia. El que hace misericordia, el que ayuda, el que siempre da oportunidad para bendecir a otros, debe hacerlo con alegría. Y Santiago dice, y si un hermano o hermana está desnudo y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que cuando conocemos de algún hermano que tiene necesidad y usted siente en su corazón compartir, hágalo. Cuando usted sienta en su corazón, ahí será el Espíritu Santo quien le va a guiar. Cuando usted ve a un hermano, ve la necesidad y siente en su corazón compartir algo con él, tal vez una comida, tal vez una ropa, algo, hágalo. Porque, hermanos, dice la Biblia que ese es el don de la misericordia, y cada cosa que usted hace, dice la Biblia, que si usted da de comer a un pobre, usted da de comer a un humilde y hace misericordia con él, que no se lo está haciendo a esa persona, sino que a Dios mismo. Y Dios tomará esa ayuda, esa misericordia como si fuera un préstamo y dice, y yo te lo voy a devolver. Así que, ¿cuáles son las evidencias de que puede estar desarrollando ese don? Bueno, cuando alguien está enfermo, ¿usted siente el impulso de visitarlo? Cuando dice, yo quiero orar por él, va y ora por él, gloria a Dios. Le cuesta pasar a una persona, dice que me le en la calle sin ayudarle en algo. Usted tiene que aprender a ayudar a las personas, claro. No siempre y no a todas las personas de la calle le vamos a dar la ayuda que necesitan. Por eso aquí el Espíritu Santo nos va a guiar y nos va a instruir en qué momento, a quién y a quiénes vamos a ayudar. Porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Tal vez no le voy a dar dinero, pero sí voy a darle, ¿qué será? Le voy a dar una comida. Así le he hecho yo muchas veces. Entonces yo les llevo una comida y algunos dicen, no la quiero, yo quiero dinero. Ah, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Él no necesita dinero, él necesita alimento. Pero como son esclavos de una parte del dominio del vicio, entonces a ellos la comida no les interesa. Pero ahí es donde nosotros vamos a aprender a distinguir, porque a veces decimos, es que le voy a dar dinero, pero no siempre a todas las personas se le da dinero, porque tenemos que aprender a identificar buenas tierras. Acuérdese que son tierras para sembrar. No todas son buenas tierras para sembrar. Ok, cuando escucha del sufrimiento de otra persona, usted se siente conmovido, ora por él, le ayuda, le habla. Entonces, eso es tener el don de la misericordia. Esto es una empatía especial y una compasión sincera por el dolor y sufrimiento de los demás, que resulta en obras de apoyo y de caridad. Cuando sentimos el deseo de ayudar, el deseo de colaborar para que alguien o para mejorar la calidad de vida de esa persona, hermanos, usted no se detenga, porque son dones que el Espíritu Santo estará desarrollando en su vida. ¿Sabe qué es lo bonito de esto? Que cuando son los dones, cuando es el don del Espíritu Santo que empieza a ser desarrollado en nuestra vida y empezamos a dar, el Señor nos va a ir ayudando a identificar las personas que necesitan dar. ¿Quiénes son las personas que están desarrollando estos dones? Son los que les gusta estar en el ministerio de asistencia social. Y cuando dan, el Señor les dará más.
Aquellos que aprenden a soltarse de lo material, a soltarse de algo económico, a soltarse de algo para compartir con los demás o hacer misericordia con los demás, Dios mismo abre las puertas y reciben la bendición, y más pronto que tarde, ellos, hermanos, son gratificados por Dios, porque Dios paga y Él no va a pagar en otra vida. Él paga en el tiempo que es preciso. Así que, ¿cuál es el propósito de este don? Bueno, aliviar a las personas que lastimadas, de tal forma que sean restauradas a la salud y la productividad, dando testimonios del amor de Dios. Así que ese es el propósito de este ministerio. Ejemplos de misericordia que podemos hacer: hospitales cristianos, ir a los hospitales cristianos, de repente ponerse de acuerdo, hacer unas tortas, unos sándwiches, irlos a repartir a las calles, irlos a repartir a los lugares o personas vulnerables en alguna situación, y eso es hacer misericordias. Cuidar a los ancianos, el ministerio a personas con necesidades especiales, el ministerio a personas de luto. Mire, a veces a mí me da tanto que pensar cuando fallece algún hermano, algún familiar de la iglesia. Muy pocos se asoman, muy pocos. Quiere decir que hace falta misericordia, actuar en misericordia de los demás, porque no están desarrollando misericordia. Muy pocos se asoman a estar allí, acompañar al hermano, darle por lo menos una palabra o una oración. Así que es importante que aprendamos a ejecutar misericordia. Visitación a las cárceles, el mismo granero de la misericordia. ¿Qué nos cuesta llevar o cooperar para el granero de la misericordia, o llevar un kilo de frijoles? Eso no cuesta mucho, porque Dios nos bendice. Entonces, cuando alguien lo hace es porque tiene ese corazón misericordioso de aportar. Así que la misericordia va a la milla extra para ayudar. Dice la Biblia: si tu hermano te pide que le ayudes a llevar un saco o algún peso durante tanta distancia, no lo ayudes en esa distancia, recorre más distancia con él. Si te pide tu camiseta, no le des la camiseta, también dale todo el suéter. ¿Por qué? Porque Dios está bendiciendo. Pero yo te vuelvo a repetir, también en la palabra de Dios nos ayuda a identificar las tierras en las que nosotros aprendemos a sembrar y a quiénes, porque a veces damos dinero, a veces damos algún tipo de ayuda, y resulta que esas no son buenas tierras. Tenemos que aprender a identificar en el Espíritu Santo las buenas tierras donde vamos a aprender a sembrar. Así que las ovejas y los cabritos también tenemos que aprender a identificar, porque hay obras de misericordia en la parábola que menciona Mateo. Vamos a leer Mateo capítulo 35, versos 35 al 45. Vamos a leerlo para que ustedes puedan identificar allí lo que la Biblia nos habla. Lo voy a leer en la versión internacional. Dice la Biblia: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, está hablando Jesús, y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y responde: cuando te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos. El rey le responde: ahora sí, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, es decir, está hablando a aquellos a quienes hacemos misericordia, aún por el más pequeño lo hicieron por mí. Así que es Dios mismo, es Jesucristo mismo, quien está diciendo: cuando hacemos misericordia y lo hacen a uno de mis pequeños, de mis niños, de aquellos que necesitan que actuemos en misericordia, no lo están haciendo, no lo hicieron a ellos. Ustedes pensaron que lo hicieron a ellos, pero realmente ustedes lo hicieron por mí.
Pero luego le habla a aquellos que no les gusta hacer misericordia. Y dice, luego dirá a los que están a su izquierda. Está hablando en el momento que la iglesia sea llamada a juicio. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hacer todo esto? Y él le responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Oh, qué duro, hermanos, cuando Dios está reclamando que todo esto que no hicimos cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo por alguien y que no ejecutamos misericordia, entonces realmente no hicimos nada por el Señor. Así que, ¿cuál es la advertencia de este don de misericordia? Bueno, no creerse un mártir, que es el único que me voy a sacrificar. No, tienes que aprender a medirte. No toda la vida vas a dedicarte a hacer misericordia, porque esto lo vas a hacer de acuerdo a tus posibilidades, de acuerdo a tu capacidad. Si Dios te bendice, dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir. Si Dios te abre las puertas para bendecir, bendice. Dios lo va a hacer. Ponga límites apropiados. No puede ayudar a todos. Amén. No descuide a su familia, tampoco descuide su salud. Viva en gozo. No se enfoque siempre en lo triste y en lo negativo de la vida. Use el discernimiento y sea sobrio. La gente puede tomar ventaja de su bondad. Sea firme con la gente cuando sea necesario, aun si se molesta. Así que tenemos que aprender a discernir por el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos ayudará. Y hay otro don. Nos faltan dos dones más. Voy a ir más rápido, que es el don de la exhortación. Y el don de la exhortación nos dice Primera de Tesalonicenses 5:14. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mire, qué bonito cuando hay hermanos que tan solo con una palabra, con un texto, te levantan el ánimo. Eso es el don de exhortación. Cuando te dicen las cosas y ni cuenta te das si te regañaron, ese es el don de exhortación. Cuando te saben decir las cosas y lo ajustan al momento idóneo y que te orientaron hacia la verdad y que dijiste tú, caray, ciertamente necesito meterme más con Dios, entonces es don de exhortación. Dice la Biblia que amonestes a los ociosos, que alientes al de poco ánimo y que sostengas a los débiles y que seamos pacientes para con todos. ¿Cuáles son esas evidencias que puedes tener o desarrollar el don de exhortación? Bueno, le han agradecido a usted por sus palabras de ánimo y motivación. Le dicen, gracias hermano por esto, gracias por ayudarme, por apoyarme o por el consejo que me dio. El animar y motivar a los demás se le hace fácil a usted. Usted puede discernir cuando una persona está desanimándose en los caminos del Señor y necesita un estímulo, una motivación. Usted está seguro de sí mismo y tiene una buena autoimagen, es decir, está en control. Usted no teme confrontar cuando sea necesario. Usted tiene buenas destrezas interpersonales o comunicación con las personas. Bueno, ¿qué es la exhortación? Es una unción especial para animar, retar y amonestar a los hermanos. Cuando usted exhorta a los hermanos de acuerdo a la palabra de Dios, no los regaña, tampoco los va a humillar. Es exhortación acompañada del consejo y de la sabiduría del Espíritu Santo. Cuando la exhortación está fuera del consejo y de la sabiduría de la palabra de Dios a través del Espíritu Santo, entonces se convierte en una carga que es un regaño. Pero si es una exhortación que motiva, que inspira, entonces va acompañada de eso. ¿Cuál es el propósito por el que Dios da este espíritu, este don de exhortación? Bueno, es para que nos provea la perseverancia, integridad y ánimo
de los hermanos a través de palabras bien escogidas y ungidas. La predicación es exhortación, la enseñanza es exhortación y eso es lo que Dios hace. Ahora, ¿cuándo es necesario exhortar a un hermano o a un grupo? ¿Cuándo? Bueno, cuando una persona está apartándose y enfriándose espiritualmente. Cuando usted ve a alguien del lugar de bendición, cuando usted ve a alguien de la iglesia que se está alejando, se está enfriando, se está entibiando, es momento de que si Dios le pone que usted lo motive, motívelo. ¿Cómo se desarrollan los dones cuando el Espíritu Santo nos pone algo en nuestro corazón? Y si algo nos pone el Espíritu Santo y nos callamos, entonces ese don ya no se desarrolla. El Espíritu Santo va a insistir y va a darnos muchas oportunidades, pero si nosotros no hacemos caso, ese don se queda dormido. Así que cuando el Espíritu Santo le ponga a usted un sentir en su corazón, ya sea para ser hospitalario, ya sea para ser misericordioso y para también que Dios obre a través de la exhortación, entonces usted atienda lo que el Espíritu Santo le da. Hebreos dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, si hay alguien que se está desanimando, exhortaos los unos cada día con los otros. Entre tanto se dice hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Así que si todos hermanos nos aconsejamos, nos damos ánimo y nos ayudamos los unos con los otros, nadie habrá que se desaliente. Segundo, ¿cuándo es necesario exhortar a los hermanos o un grupo? Cuando una persona está faltando a los cultos. Ay. Cuando alguien está faltando al hogar de bendición, cuando alguien está faltando a sus compromisos espirituales con la iglesia, es momento de exhortar. Dice Hebreos capítulo 10, verso 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos, es decir, para motivarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo vamos a evitar que algunos se dejen de congregar? Bueno, exhortémosle. Y tanto más cuando veis que el día se acerca. Cuando veamos que alguien no se está congregando, exhórtenlo ustedes. Motívenle. Díganle que es importante que se esté congregando. Dice la Biblia que lo hagamos porque se hace costumbre a algunos y dejan sus compromisos espirituales fuera. Así que, ¿cuándo más? Bueno, cuando un nuevo creyente necesita estímulo para entregarse completamente. Cuando alguien que está creciendo en Cristo Jesús ya pasó todos sus discipulados y no lo vemos que se active, no está sirviendo, no se está comprometiendo, no está desarrollando sus dones, bueno, ahí es donde hay que exhortar. Dice la primera carta a los tesalonicenses, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino de gloria. Así que constantemente a sus padres espirituales les van a estar exhortando, pero ustedes, si es de espíritu fuerte, hermano, también exhorte a alguien. Yo recuerdo de un hijo espiritual que exhortaba a su discipulador porque resulta que su discipulador no llegaba al hogar de bendición y él sí llegaba. De vez en cuando faltaba a los cultos y este hermano que fue discípulo, él no faltaba a los cultos y él le llamaba la atención y prácticamente el padre espiritual iba por causa del hijo. Pues gloria a Dios por eso. Ustedes tienen autoridad en el Señor conforme van creciendo también a exhortar a los demás. Cuando un hermano está cansado y desanimado en las cosas del Señor, es tiempo de que nosotros le motivemos. Dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. ¿Escuchó? Es Dios quien le va a dar lengua de sabiduría para que usted pueda dar palabra al que está cansado, al que está desanimado. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Si usted está conectado con Dios, lee la Biblia, está orando, Dios le va a dar palabra.
Dios le va a decir, mire, háblale a Roberto porque Roberto está pasando por esto. Háblale, dile esto. Y eso es tener oído para que pronunciemos palabras para el que está necesitado. Y número 5, ¿quién necesita ser exhortado? ¿Cuándo debemos exhortar? Cuando los hermanos están tristes por haber perdido a un ser querido. Dice la primera carta a los tesalonicenses, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Sabiendo que hay dolor cuando hay separación de un ser querido, hermanos, pero alentémonos los unos con los otros con palabras que fortalezcan el corazón. Así que cuando alguien esté pasando por una necesidad, hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, aprendamos a ser sinceros, no exageremos. Cuando usted da una palabra de ánimo, no exagere. Amoneste con amor y delicadeza, no sea tosco, no sea duro. Aprenda a hacerlo en amor y de acuerdo a la palabra de Dios. Si usted exhorta y lastima, usted no está exhortando, usted está lastimando y regañando. La exhortación va acompañada del consejo y de la sabiduría del Espíritu Santo. Ponga límites apropiados. No tome responsabilidad por las vidas y decisiones de los demás. Esto es importante. Y finalmente, hermanos, el don de servicio. Recuerde, ya vimos la hospitalidad, ya vimos la misericordia, ya vimos la exhortación y cerramos con el don de servicio. Dice Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. La Biblia nos manda que tengamos nosotros, que van a haber oportunidades. Van a haber muchas oportunidades y que en esa oportunidad hagamos bien a todos los que el Señor nos mande, pero preferentemente a los que pertenecen a la familia de la fe. Pregúntese lo siguiente para ver si hay evidencia de un don de servicio. ¿Usted identifica fácilmente las necesidades de otros alrededor suyo? Dios, hermanos, me ha dado el espíritu de discernimiento. Y de repente yo veo una necesidad y trato de atenderla, o de repente veo algo y trato de socializarla para ver qué podemos hacer. Entonces, si usted identifica fácilmente las necesidades alrededor suyo, es porque Dios ha puesto un don especial en su vida. A veces usted se entera de las necesidades de la gente aun cuando casi nadie más lo sabe. Si usted es de los primeros que se entera, es porque Dios está desarrollando algo especial en usted. Tiene un deseo genuino por servir o ayudar a otros. Usted siente satisfacción y regocijo cuando apoya, da ayuda a los demás. Usted no demora en ayudarle a alguien aun cuando cueste sacrificio. ¿Qué es el don de servicio? Es una acción especial para identificar y llenar las necesidades prácticas de otros. Cuando nosotros, hermanos, identificamos esa necesidad y la suplimos, entonces Dios está obrando en nosotros. ¿Cuál es el propósito por el que Dios nos da este don? Bueno, es un sentido general de amor, es la representación de amor, es pertinencia, es cuidado, es afecto, es tener amor fraternal hacia los hermanos y ganar a los inconversos en actos prácticos del amor a Cristo. Es diferente el don de ayudas. ¿Por qué? Porque el don de ayudas es la habilidad distintiva de trabajar al lado de otros y apoyar sus esfuerzos en proyectos ministeriales. El don de servicio es más general, es una capacidad para discernir las necesidades de todos y el deseo de llenarlas. Así que esto también, quienes están en el Ministerio de Asistencia Social deben desarrollar misericordia, deben desarrollar ayuda y deben desarrollar el Ministerio de Servicio. Más el Ministerio de Servicio porque es más general y es la capacidad para discernir las necesidades de todos y el deseo de llenar esa necesidad. Ahora, ejemplos, bueno, cuando Jesús lava los pies a los discípulos, ya hemos hablado mucho de esto, cuando todo el liderazgo cristiano
es el servicio. Por ejemplo, Marcos 10:42 dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, perdón, y para dar su vida en rescate por muchos. Es decir, mientras mayor posición querramos en el reino de los cielos, tenemos que aprender a servir a los demás. Si no aprendemos a servir a los demás, nuestra posición en el reino de los cielos no es el de ser grande. Dice la Biblia que el principio para que nosotros podamos sentarnos a la diestra del Padre o que podamos estar en una posición de reconocimiento en los cielos es que aprendamos a ser humildes, sencillos y que sirvamos a los demás. Y el que aquí sirve a los demás o hasta el más pequeño, en el cielo será grande. Y dice la segunda carta a los Corintios, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Los apóstoles se presentaban como siervos de Dios, como colaboradores de Dios, y eso somos nosotros. Yo no soy más grande que ustedes, sino que yo estoy sirviéndoles a ustedes, enseñando, y yo quiero seguir sirviendo a la mayoría con lo que Dios me mande a hacer. Así que ustedes aprendan a desarrollar su don también. Y el ejemplo de servicio de Onesíforo, por ejemplo, la segunda de Timoteo 1:16 dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. ¿Escuchó qué hacía este hombre? Me confortó y no me avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es decir, la Biblia nos habla de hombres y mujeres que ayudaron, que sirvieron, que se entregaron por amor a los demás y que ni siquiera se habla mucho de ellos, pero que marcaron, hermanos, su destino eterno. ¿Por qué? Porque el que ayuda o el que sirve, mejor dicho, a los demás, tiene una posición grande en el reino de los cielos. Para terminar, algunas advertencias del don de servicio es, si tiene este don y empieza a desarrollar este don, sirva con gozo y no a regañadientes. Si es de los que cada rato le dicen, hermano, que le toca hacer esto, y hermano, que la cocina, y hermano, que el hogar de bendición, y usted ya no le gusta eso, usted no tiene el don de servicio. No sirva a regañadientes. No servir para ganarse el cariño de los demás. Usted no va a servir para ganarse algo, para caerle bien al pastor, para caerle bien al líder, de ninguna manera. Usted va a servir porque ama la obra de Dios. No se moleste o no se resienta si no es reconocido. En muchas ocasiones, hermanos, el enemigo intentó trabajar en mi vida cuando, por ejemplo, siempre me ha dado mucha satisfacción trabajar detrás de, y yo trabajé mucho tiempo con el pastor Israel, muchos proyectos, y el pastor reconocía méritos, y de repente en los primeros caminos del ministerio, el enemigo me decía, oye, ni siquiera te mencionaron, y tú fuiste el que te mataste haciendo todo, pero aprendí, y doblegué esa voz, la metí en oración y la reprendí porque era Satanás quien estaba haciendo eso. Yo siento satisfacción cuando algo está dando resultados, aunque no se mencione, porque yo lo estoy haciendo para Dios. Y cuando Dios, hermanos, me da algo, Dios me sigue bendiciendo porque yo sé que es Dios el que da. Y cuando es para Dios, hermanos, no hay límites. Entonces, Dios nos da el conocimiento, Dios nos da la sabiduría, así que no se moleste, tampoco se resienta si no es reconocido en su ministerio. Usted le está sirviendo a Dios. No sea una Marta y se ponga o esté tan ocupado en servir que deje de orar y pasar tiempo con el Señor. Está bien que sirvamos, pero no se ocupe mucho sirviendo. Asistencia social, que la cocina, que los niños, que la clase, que no sé, tantos ministerios que hay en la iglesia.
pero que por servir usted deje de orar. Así estaban María y Marta cuando Jesús llega y visita. Estaba, dice la Biblia, Marta ocupada en los quehaceres de la casa. Viene el maestro, limpió la casa, estaba en la cocina y llega María y María lava los pies de Jesús. Eso es adoración, eso es oración, eso es entrega. Y le dice Marta, Jesús, ¿por qué no le dices? ¿Por qué no tienes cuidado de María? Dile que se levante, deje de hacer eso y me venga a ayudar, que estoy ocupada. Y así estamos muchos de nosotros. Debe haber equilibrio en la vida espiritual. Oración, ayuno, lectura de la palabra de Dios y tiempo para desarrollar nuestro ministerio de manera equilibrada. Si hay oración, vamos a servir. Si hay oración, estaremos también, hermanos, siendo útiles y siendo efectivos en nuestro trabajo, en nuestros compromisos de familia y en la iglesia. Pero si no hay oración, hermanos, se está usted desgastando porque el enemigo puede aprovechar ese momento de debilidad. Así que también decir que no cuando sea necesario es bueno. No tratar de hacer demasiado a veces, es necesario decir que no. Servir tanto que se descuide de la familia. Hay hermanos que sirven tanto, están tan metidos en la iglesia que descuidan la familia. Eso no es bueno tampoco. Debe haber un equilibrio, porque la familia es importante. El Señor dice, el que no es capaz de gobernar su propia familia no puede gobernar la iglesia. Así que lo primero para Dios es la familia. Y recuerde que cuando usted sirve a la gente, sirve al Señor. Así que, hermanos, cuando usted está sirviendo a los demás, está sirviendo al Señor Jesucristo. ¿Le parece si oramos? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes, por favor. Gracias por mis hermanos que están conectados. Queremos, Señor, que desarrolles en nosotros dones de hospitalidad, de servicio, de misericordia, de exhortación. Enséñanos, Padre, a que a través del carácter de tu Espíritu podamos desarrollar también el carácter de Cristo. Que el Espíritu Santo desarrolle esas actitudes que solamente, Señor, a través de ti nosotros podemos mostrar para servir a los demás, para servir a tu iglesia, para servir a la familia, y que nos hagas buenos servidores tuyos y colaboradores del reino. Bendigo la vida de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.